Soldados israelíes sufren su peor derrota en la frontera con el Líbano desde el inicio de la guerra. El eje de resistencia está cumpliendo su promesa de respaldar militarmente a las milicias de Gaza, que defienden el derecho de la nación palestina a contar con un Estado soberano e independiente. Y es que, cumpliendo la palabra empeñada por el líder chiita libanés Hassan Nasrallah, la milicia del sur del Líbano escaló durante los últimos días sus acciones contra las fuerzas de defensa de Israel, multiplicando el número de efectivos y el poder de fuego involucrado en las mismas, creando un verdadero nuevo frente en el conflicto y propinándole al ejército de Tel Aviv un duro revés táctico, con numerosas bajas y maquinaria bélica destruida. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Escaramuzas en el límite entre Israel y el Líbano escalan en intensidad hasta representar ahora un nuevo frente en la actual guerra en Medio Oriente. La presión militar sobre el ejército israelí se incrementó drásticamente en los últimos días, debido a los fieros combates en su frontera norte. Las descargas de artillería provenientes del Líbano sobre concentraciones de tropas y fuerzas mecanizadas israelíes y los ataques puntuales de misiles y morteros contra sus puestos fronterizos se multiplican en el límite binacional, según reportan medios occidentales. La intensificación de estos ataques de parte de la milicia chiita del sur del Líbano ha sido respondida a su vez con un endurecimiento de las acciones ofensivas israelíes a lo largo de la frontera en una campaña que está distrayendo cada vez más recursos militares de Tel Aviv. Esta lógica de acción-reacción, que funciona como un mecanismo reflejo, que intensifica en cada jornada la crudeza de los combates en el teatro norte de la guerra, se ajusta a los objetivos declarados del eje de resistencia de dar un espaldarazo militar a las milicias de Gaza. Esta estrategia de acrecentar la dureza y la magnitud de las acciones militares en la frontera entre el Líbano e Israel intenta aliviar la enorme presión que sufren los combatientes y pobladores de Gaza, que desde hace más de un mes padecen los severos rigores de la operación militar israelí. Al respecto, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, un think tank de la Universidad de Tel Aviv, ha asegurado que ese país enfrenta el riesgo de un deterioro no planificado de la situación en su flanco norte, que podría tener consecuencias militares muy graves. Las autoridades del instituto añadieron que el gobierno israelí debe decidir con urgencia el cambio del estatus actual en su frontera con el Líbano, haciendo retroceder a la milicia chiita para así permitir el retorno a la zona libanesa ocupada de miles de pobladores israelíes evacuados. Los expertos llamaron a las instituciones del Estado a evaluar un cambio en el modo en el que operan sus militares en el norte y a su vez crear el marco político necesario para estructurar una nueva realidad en su frontera libanesa, independientemente de los acontecimientos en Gaza. La visión del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel interpreta el punto de vista dominante de las clases dirigentes israelíes, que tras el estallido de esta nueva guerra favorece una visión militarista que predice una era de mayor confrontación en los años entrantes. Mientras ese es el parecer generalizado en el mundo académico israelí ligado al tema militar, paralelamente en el segundo campo de batalla más importante de la actual guerra, es decir, la frontera entre el Líbano e Israel, los hechos alimentan aún más la lógica de la confrontación. La escalada de los combates es tal que la televisora Canal 12 de Israel se vio obligada a admitir que las fuerzas de defensa de Israel vivieron su día más difícil hasta ahora en el teatro de operaciones norte de la guerra, con el fallecimiento de 8 de sus efectivos en una sola jornada. El fin de semana pasado, la milicia libanesa anunció la realización de numerosas acciones de ataque, las más importantes de las cuales se efectuó en Al-Asi, en la zona del poblado de Mais al-Jabal, cerca de la frontera, donde sus misiles impactaron de lleno una concentración militar israelí. El sitio de Al-Asi
También recibió otros ataques con disparos de artillería y otros de tipo de armas en las horas posteriores, que afectaron a una agrupación de infantería y a personal de otras especialidades militares de Israel, produciendo un número desconocido de bajas. En otro episodio se informó de un ataque con misiles antitanques a unas facilidades logísticas israelíes cerca del cuartel Dobev, donde sus soldados planeaban instalar torres de transmisión y dispositivos de inteligencia en un puesto recién establecido próximo al límite binacional. Ese mismo puesto recibió horas después una segunda embestida con misiles antitanques disparados desde territorio libanés que destruyeron un bulldozer blindado del ejército israelí, una acción en la que habría fallecido la tripulación de la máquina y resultado heridos otros soldados. Los combatientes de la milicia libanesa también atacaron un cuartel israelita cerca del poblado de Sarit, utilizando proyectiles de artillería, logrando varios impactos directos en la instalación, así como una concentración de efectivos de infantería inmediata al sitio limítrofe de Birkat Risha. A inicios de esta semana, el movimiento libanés prosiguió sus acciones en solidaridad con la resistencia y el pueblo de la Franja de Gaza, al anotarse otra serie de golpes certeros sobre posiciones del ejército israelí, como la ubicada en Dahiraj y cerca del cuartel de Baraneet. En estos ataques se emplearon misiles antitanques y cohetes superficie-superficie de corto alcance, que estallaron contra sus objetivos gracias a la información proporcionada en tiempo real por drones que enviaron las coordenadas de los objetivos a los artilleros libaneses. La ofensiva también se centró sobre las unidades israelíes asentadas en territorio libanés ocupado por Tel Aviv desde hace décadas, como las granjas libanesas de Shebaa, donde los militares vecinos se mantienen en Rajeb, y de Al-Ramtaha, puntos que fueron barridos por la artillería chiita. Los israelitas respondieron estos ataques enviando a sus cazabombarderos y apelando al fuego de contrabatería efectuado por sus propias unidades artilleras, que abatieron las cercanías de las localidades libanesas de Laubunnej, Al-Jubayin, Shelhin y las afueras de Aita al-Shaab y Ramia. La milicia libanesa anunció el fallecimiento de 7 de sus combatientes durante las últimas jornadas de combate, con lo cual el número de fatalidades entre sus filas ascendió a un total de 70 desde el inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa del pasado 7 de octubre. La ofensiva del movimiento integrante del eje de resistencia obligó a Israel a evacuar a más de 65,000 colonos de unos 28 asentamientos ubicados en la frontera. Hasta ahora, más de 120 soldados israelíes han perecido en los intercambios de fuego ocurridos en la zona limítrofe norte. Las acciones ofensivas de la milicia chiita también se han cobrado un precio muy alto en cuanto a pérdidas materiales para la Fuerza de Defensa de Israel, cuyo ejército vio disminuir su fuerza acorazada debido a la destrucción de 9 tanques Merkava y 4 transportes blindados. Las unidades de exploración, reconocimiento y vigilancia electrónicas israelíes esparcidas a lo largo de la frontera, encargadas de escudriñar el espacio aéreo y radioeléctrico del Líbano, también han experimentado pérdidas de equipos muy relevantes, con la destrucción de 33 radares, 69 sistemas de comunicaciones, 17 de interferencia electrónica y 27 de inteligencia de señales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver.
volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.